Estamos buscando la opción de grabar acá en el computador. Ya Abajo, quedó, doctor. ¿Ya? Ya quedó grabando, doctor, sí. Perfecto. Ah, no, ahorita que empecé. Estamos listos. Bueno, veo que ya tenemos 28 personas acompañándonos a esta super charla. Creería que es momento de arrancar. Doctor Javier, ¿nos estás escuchando bien? Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, igual, te estamos escuchando muy bien. Perfecto. Bueno, pues damos la bienvenida en este momento. Son las 4:06. Agradecemos a todas las personas que en este momento ya se lograron conectar con nosotros. Les damos la bienvenida. Mi nombre es María Victoria Méndez. Yo soy gerente comercial de Formulabs. Nosotros somos representantes exclusivos para Colombia de los laboratorios Yarrow Fórmulas en Estados Unidos, de suplementos nutricionales, vitaminas y minerales. Y estamos también con el laboratorio Carson Labs, quienes son los que desarrollan en este momento para nuestro país. Somos representantes pues de manera exclusiva para Colombia del laboratorio Carson Labs, quienes desarrollan el omega 3 líquido de origen noruego, también para Colombia, con todas las especificaciones de calidad para nuestro país, de origen noruego, como ya lo indiqué. Y el día de hoy pues tenemos invitado al doctor Javier Marín, a quien le doy pues nuestro agradecimiento especial por aportarnos toda esta información importante acerca de los omegas. Él es pues especializado en toda la formación de medicina ortomolecular, tiene diplomado en medicina funcional y kinesiología, y tiene obviamente un diplomado en medicina ortomolecular de la Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular en España. Doctor Javier, bienvenido. Nuevamente le agradezco por aceptar nuestra invitación a contarnos un poco acerca de toda su experiencia que ha tenido con los productos que vienen de Noruega, que están siendo ahora aquí en Colombia disponibles pues para todas las personas que necesitamos, obviamente de consumir y de nutrirnos con el omega 3, pero ante todo es saber y tener todo ese conocimiento clarísimo de parte suya, de parte de toda esta especialidad que usted tiene para compartirnos el día de hoy acerca de por qué tenemos que consumir nosotros todos el omega 3 de muy buena calidad. Nos acompaña también desde nuestra compañía William Alférez, es una persona que tiene el conocimiento, que va a estar súper pendiente de todas las preguntas que nos van a hacer el día de hoy, todos los colegas que nos están acompañando. Está también Giselle pendiente, pues obviamente de colaborarnos con la parte de sonido. Y pues nada, te damos los sinceros agradecimientos. Quedamos en manos tuyas para poder aprender cada día más de todo lo importante de poder nutrirnos todos con el omega 3 que viene de Noruega. Bienvenido, doctor, y gracias de verdad. Bueno, doctora María Victoria, muy buenas tardes para ti, para todos. Es un placer estar acá en esta primera jornada de ortomolecular que estamos organizando con Formulabs. La verdad es que me honra pues la invitación y vamos a tratar de hacerlo mejor. Para algunos esto va a ser totalmente nuevo porque la ortomolecular, a pesar de que lleva muchísimos años, de hecho fue introducida por Linus Pauling en los años 60, es algo relativamente desconocido entre nosotros y en el gremio médico. Entonces a algunos les va a dar un poquito de dificultad, pero vamos a hacerlo de la manera más simple para que todos podamos hablar el mismo idioma. Lo más importante es entender que la medicina ortomolecular nos brinda unas herramientas estupendas en el quehacer diario, nuestra práctica clínica diaria. Los resultados en los pacientes son impresionantes, realmente es una satisfacción y un orgullo ver ellos cómo responden a estos tratamientos. La verdad es que la medicina en los últimos años ha evolucionado y ha cambiado tanto, creo que de alguna manera nosotros los médicos hemos perdido como la esencia básica de nuestra... Doctor, perdóname, yo te voy a interrumpir antes de que inicies. Aquí hay una información, dice que no se escucha muy bien. No sé si en este momento ya la parte del audio está correcto, está corregido. Por favor, nos confirman antes de iniciar. hay una interrupción. De pronto pedir a los participantes que cierren sus micrófonos y cierren sus cámaras o sus micrófonos para que no interfiera con la exposición del doctor.
Ok, sí, ya tenemos 48 participantes, tenemos un muy buen flujo de personas que están súper interesadas en conocer todo sobre las grasas, doctora. Aquí hay pues muchos mitos que no nos han permitido como seguir adelante con toda esta información, porque sabemos que a ciencia cierta, en cierto modo, en algún momento de Para nuestra meterles vida todos en un archivo, no nos solo. dijeron que obviamente grasas era una locura, que no podíamos consumir grasas, que no podíamos consumir nada con ningún tipo de aceite, pero la idea de hoy con esta información es saber qué tipo de grasas necesita nuestro organismo, necesita nuestra nutrición, porque realmente es algo súper necesario, pero tenemos que entender bien claramente cuáles son las que sí podemos consumir y las que nuestro cuerpo necesita y cuáles son las que debemos desde aquí empezar a darnos el prohibido en nuestro cuerpo, para nosotros, para nuestras familias, desde que estamos chiquitines hasta nuestros abuelitos. Entonces, por favor, vamos a ponerle mucha atención a esta súper información que nos trae el doctor Javier Marín. Entonces, los dejo en compañía de él. Si tienen alguna duda, por favor, la vamos apuntando en nuestro chat que está disponible. Vamos a tener los micrófonos cerraditos para que nos podamos concentrar un montón y podamos quedarnos con esa información aquí en nuestra mente para de aquí en adelante poderlo aplicar correctamente. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Ahora sí te dejo continuar. Bueno, muchísimas gracias. Decíamos que la verdad es que la medicina en los últimos años ha cambiado tanto que parece que hubiéramos perdido un poco la esencia básica de nuestra profesión. Y creo que en verdad es porque la calidad de los diagnósticos en los pacientes ha empeorado notablemente. Pero eso se da porque hemos perdido como la capacidad de hacer una buena anamnesis y eso es lo que ha llevado al paciente de médico en médico hasta que de repente llega donde alguien que realmente le acierte con el diagnóstico. Entonces, eso también es un fenómeno que se presenta porque ha aumentado el número de universidades, ha aumentado el número de facultades de medicina, ha aumentado el número de médicos y desafortunadamente con el aumento de ese número no necesariamente ha aumentado la calidad digamos, de la práctica clínica diaria. Entonces muchas veces nos convertimos en prescriptómanos o en prescriptópatas y hacemos como si fuéramos una computadora, lo mismo para casi la mayoría de los pacientes. La verdad es que la medicina automolecular es una disciplina que lejos de ser una especialidad, es una disciplina que sirve a todas las especialidades. Entonces, la puede usar el neuro, la puede usar el ginecólogo, la puede usar el endocrino, cualquiera de ellos que la quiera usar es bienvenido, bajo el entendido de que para uno entender la medicina ortomolecular, pues la mala noticia, entre comillas, es que hay que estudiar. Y hay que estudiar mucho porque son conceptos que de pronto involucran mucho la bioquímica, pero realmente acontece que cuando nosotros estudiamos medicina y entramos a la facultad y nos enseñaron bioquímica, uno estudiaba bioquímica el martes por la mañana para presentar un examen y realmente el miércoles ya se olvidaba de todo eso. Si es que no se olvidaba el mismo martes en la tarde de esa bioquímica. ¿Por qué pasaba eso? Porque la bioquímica nos la daban, pues a los que nos dieron algo, realmente yo vi muy poquitas clases de bioquímica en la universidad, pero era como una bioquímica automática, incluso el profesor también era como un autómata, siempre repetía como de memoria, pero no le daba ninguna clase de aplicación práctica a, pues a esa materia. Y eso lo olvidábamos porque para nosotros era una materia muy complicada y lo encontrábamos como una materia sin significado en realidad. Y entonces por esa razón no nos enseñaron nunca a dar ningún tipo de aplicabilidad clínica. Entonces, la bioquímica y la medicina ortomolecular utiliza la bioquímica porque es una herramienta fundamental, pero ustedes van a ver cómo es una bioquímica clínica totalmente aplicada a la práctica diaria. Entonces vamos a empezar. Voy a compartirles una pantalla y vamos a empezar con los conceptos básicos de la ortomolecular. Los conceptos básicos, vamos a hablar un poquito de radicales libres, porque realmente con los radicales libres fue que ingresó la ortomolecular al mercado. Y Dehan Hartman, en 1954, Dehan Hartman era un profesor emérito de la Universidad de Nebraska.
Dehan Hartmann fue incluso candidato a premio Nobel en varias veces. Tengo entendido que nunca lo ganó, pero Dehan Hartmann, digamos, postuló la teoría de los radicales libres. Y postuló la teoría de que el envejecimiento se da a partir de una serie y permanente agresión y continuos ataques de unas sustancias químicas que se llamaban radicales libres de oxígeno. Y eso terminaba en un proceso que definitivamente se llamaba el proceso de la oxidación. Entonces, también hay que tener en cuenta, no sé si ustedes se acuerdan de lo que les voy a decir, por allá como en los años 80, uno veía el libro de patología de Robbins y lo que le dedicaban a la bioquímica era, si mucho, una hoja o media hoja. Eso era lo que se veía. Hoy en día, tú miras la patología de Robbins y le dedican por ahí 70 hojas a los radicales libres. Y eso ocurre con casi todos los libros de consulta. Los radicales libres tienen un capítulo importante, digamos, en todos los libros de consulta médica. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo pienso que hemos malinterpretado los radicales libres, porque los radicales libres lo hemos visto como un enemigo declarado. Y resulta que eso tampoco no es así. Tampoco no es así porque los radicales libres tienen funciones muy importantes. Los radicales libres ayudan con la disociación de la hemoglobina. Los radicales libres matan las bacterias. Los radicales libres son un mecanismo de protección contra agresiones que tenemos nosotros permanentemente. Entonces, el problema es cuando la cantidad de radicales libres excede nuestra capacidad antioxidante. Realmente es donde viene el problema. Esto es un átomo normal. Esto es un átomo normal. Para uno tener un átomo normal, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener en su órbita interna, tenemos los neutrones, que son las cargas neutras. Tenemos los protones, que son las cargas positivas. Y tenemos los electrones, que son las cargas negativas del átomo. Eso es un átomo normal. Así debería ser siempre. Pero cuando vamos a encontrarnos con el concepto de radical libre se presenta cuando el número de electrones no es igual al número de protones. Y en la órbita más externa, como lo estamos viendo en la imagen, en la órbita más externa encontramos electrones sueltos, electrones desapareados. Realmente ese es el concepto de radical libre. Radical libre básicamente es un electrón desapareado. Eso es lo que pasa. Y eso ocurre porque, básicamente por fenómenos de oxidorreducción. Fenómenos de oxidorreducción que normalmente se presentan en las dos fases de detoxificación hepática. Si ustedes recuerdan, el hígado, para desintoxicarse, tiene dos vías grandes. Una se llama citocromo P450. Son más de 100 isoenzimas. Más de 100 isoenzimas que cogen una molécula grande y la vuelven en muchas moléculas chiquiticas. El problema de lo que se presenta ahí es que son moléculas altamente reactivas. Y la segunda fase de detoxificación hepática, encontramos 5 etapas, que ellas son glicinación, glucuronidación, sulfatación, metilación y acetilación. Repito, glicinación, glucuronidación, sulfatación, metilación y acetilación. Y eso es todo lo que tienen que saber. Y si no quieren saber eso, entonces simplemente lo que uno tiene que hacer es pedir exámenes al paciente. ¿Cómo está su capacidad de detoxificación hepática? Entonces ahí pedimos una gamma GT. La gamma GT es lo primero que uno encuentra lesionado cuando hay un daño hepático. Y la gamma GT me dice a mí la capacidad de ese hígado de desintoxicarse. Entonces, mucho antes de que la TG o la TGP, las enzimas hepáticas, digamos, estén alteradas por un daño en el hepatocito, mucho antes que eso hay un daño en la gamma GT, o una manifestación de la gamma GT como resultado de un daño o a una incapacidad del hígado de desintoxicarse. Entonces, eso es lo que pasa con las reacciones de oxidorreducción. Entonces, tener en cuenta eso. Definitivamente, la molécula más importante para los radicales libres es el oxígeno. Sí, aquí Es el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno?
Cada vez que inspiramos, el 95 al 98% del oxígeno que ingresa, se vuelve energía. ¿Cómo se vuelve energía? Ahí estamos viendo en la diapositiva, estamos viendo, ingresa el oxígeno y por acción de una enzima que se llama citocromo C oxidasa, esa enzima reduce 4 electrones. Recordemos los conceptos que reducir es ganar electrones y oxidar es perder electrones. Entonces, a través de la citocromo C oxidasa, esa citocromo C oxidasa en la mitocondria nos va a producir ATP, adenosintrifosfato, que es nuestra moneda energética. Y va a producir, eso es 95 al 98%. Y nos queda un 2 al 5% de este oxígeno que entra para que por esa misma vía de citocromo C oxidasa se produzca el primer radical. Se llama radical superóxido. Y lo representamos en esta imagen con 2 O2 y una rayita. O2 negativo. Cada que uno ve una molécula y tiene una rayita negativo, quiere decir que hay un electrón desaparejado. Entonces, así es que se presenta y definitivamente esa es la, digamos, como el principal y el primer mecanismo por el cual se presentan los radicales libres. Y los radicales libres, como les dije entonces, es una cosa demasiado importante para tener en cuenta. Y ese radical superóxido es el primer radical libre que se presenta en toda la reacción inflamatoria, radical superóxido. Pero el radical superóxido tiene una vida corta, digamos en el organismo de casi de milisegundos, porque el radical superóxido en presencia de una enzima que se llama superóxido dismutasa, inhibe el radical superóxido. Digamos que hasta ahí todo está bien, Se produjo el radical libre y el sistema antioxidante endógeno del organismo lo pudo bloquear. Entonces, partamos de esa base, de ese concepto, para pasar al tema de la inflamación, a partir de lo que ya se había producido, que estamos hablando, que son los radicales libres. Esto es todo lo que tienen que saber. Esta imagen, si la manejan, que parece difícil, pero es extremadamente fácil, como lo vamos a ver. Si manejan esto se llama el metabolismo de las prostaglandinas. Y manejar la cascada inflamatoria, yo creo que es un as bajo la manga que tiene uno para efectos de modular los procesos inflamatorios, porque toda enfermedad crónica y casi aguda es una inflamación. El cáncer es una inflamación, el coronavirus es una inflamación, todo es una inflamación. Entonces, si logramos modular y conocer las rutas bioquímicas metabólicas por las cuales modulamos la inflamación, ya tenemos, pues, digamos, ganado mucho terreno con eso. Entonces, todo el proceso inflamatorio empieza aquí. Estoy señalando con el cursor. Se llama un ácido graso poliinsaturado no esencial, llamado ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado no esencial y se llama no esencial porque el organismo lo produce. Y el organismo lo produce a partir de otro ácido graso. Ese otro ácido graso se llama ácido linoleico. El ácido linoleico también es conocido como el omega 6. El omega 6, su principal fuente son los vegetales. No quiere decir eso que no haya omega 6 en el mundo animal. Claro que sí lo hay, pero la mayor fuente del omega 6 está en el mundo vegetal. El ácido linoleico es una molécula que tiene 18 átomos de carbono. Esa molécula, que también es un ácido graso poliinsaturado y se llama omega 6 porque tiene múltiples enlaces entre sus átomos de carbono, pero el primer doble enlace lo tiene en el carbono 6, por eso se llama omega 6. Y esos 18 átomos de carbono utilizan una enzima que se llama elongasa, y esa elongasa va a activar otra enzima que se llama fosfolipasa A2. Acá está. Esta diapositiva me la hizo mi hija. Quedó muy bonita. La teníamos en un papel y la tiramos aquí en la computadora. Entonces le agradezco a ella. Entonces, esa elongasa va a activar otra enzima llamada fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 viene también
y da un subproducto final que se llama ácido araquidónico, el cual ya va a tener, por acción de la elongasa, que hemos dicho, 20 átomos de carbono. Ese ácido araquidónico realmente es donde, esa es la fuente de la cascada de la inflamación. Un ácido graso poliinsaturado. ¿Por qué tenemos, a ver, miremos una cosa, nosotros para tener inflamación no tenemos que consumir nada. Inflamación tenemos fisiológicamente, porque el ácido araquidónico es no esencial, lo produce el organismo. Porque hoy en día los pacientes están tan inflamados. ¿Por qué no hay una relación compensatoria entre omega 6 y omega 3? Que debería ser 2, máximo 4/1, de 6/3. Y hoy tenemos una relación de 10/1, 20/1. Incluso por ahí he escuchado a algunos doctores que dicen 40/1. En fin. Entonces, tenemos mucha materia prima para estar inflamados. ¿Y eso por qué se está presentando? Por la dieta que tenemos, los estilos de vida que tenemos. Ahora vamos a ver los caminos por los cuales podemos modular toda esta cascada inflamatoria, pero realmente hay unos pilares básicos y fundamentales que son hacer dieta adecuada, hacer ejercicio adecuado, manejar el estrés y pues ser extremadamente felices, que es una de las cosas más difíciles que encontramos hoy en día, desafortunadamente. Cuando se produce mucho ácido araquidónico, este va a comunicar esa información de inflamación a un transductor de señal que se llama NF-kappa-beta. El NF-kappa-beta es así como la mamá, el papá, el tío, todo del proceso inflamatorio. Es decir, hasta ahora, aquí en el NF-kappa-beta es donde inicia la inflamación. Ahí es donde inicia la inflamación. Ese NF-kappa-beta, que es un transductor de membrana, viene a la membrana, le toca, le dice, estoy sufriendo una agresión, y así se expresa otro transductor que se llama Toll-like. El Toll-like, en presencia de leucocitos y grasa visceral, va a generar citocinas. Tenemos más de 16 citocinas. Las más proinflamatorias son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Hasta hace algunos años se pensaba que solamente los leucocitos eran la fuente de las citocinas y la fuente de inflamación por esa vía. Y resulta que se ha demostrado que la grasa visceral es una fuente importante de inflamación. Si ustedes recuerdan, los pacientes, por ejemplo, con coronavirus, que más han fallecido son los pacientes más inflamados. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes obesos. Entonces la grasa visceral definitivamente es un iniciador de la inflamación impresionante. ¿Y cómo hago yo para saber si yo estoy inflamado? Yo tengo varias formas para saber si yo estoy inflamado. Voy a pasar otro slide, pero ahora me devuelvo a este. Yo tengo varios marcadores. Hay un examen que se llama PCR ultrasensible, proteína C reactiva ultrasensible. Recuerden que tenemos también la PCR normal, no la ultrasensible. La PCR normal es muy inespecífica. En realidad tú puedes tener un diente inflamado o lo que sea y se va a disparar, eso es impresionante. La PCR ultrasensible, también puede tener algún componente de inespecificidad, pero realmente es más específica y la PCR ultrasensible tiene un punto de corte de 1 y la PCR ultrasensible y la PCR son subproductos hepáticos, son subproductos del hígado. Entonces, grasa visceral, esteatosis hepática, eso casi que es marcador de PCR alta. Y en la PCR ultrasensible me dice qué tan inflamado está mi endotelio, el endotelio vascular. Ese es un examen muy bonito. Ese examen surgió en la ortomolecular. Lo que pasa es que había muchos exámenes, digamos, de riesgo cardiovascular que manejaba la ortomolecular hace muchos años, como por ejemplo ese mismo, la PCR ultrasensible, la LPA, la homocisteína, entre otros, pero eso nadie le paraba así bolas y importancia de eso, y en cardiología tampoco nadie le paraba bolas, porque lo más importante, y yo creo que aún hoy, por ejemplo, los cardiólogos, es solo las estatinas y solo el colesterol. El colesterol tiene la culpa de todo, entonces estatinas para todo mundo. No, lo único que falta es ponerle estatinas al agua potable, porque solo no se beneficia de tomar estatinas, según dicen ellos,
¿quién no la toma? Entonces, es decir, todo el mundo tendría que tomar. Otro marcador sería HDL sobre triglicéridos mayor que 3. Este es un marcador muy importante. Ahora, algunos dicen que la relación es mayor que 2, pero realmente, si tomamos una relación mayor que 2, eso es, pues todo el mundo estaría inflamado. Eso es como pedirle al paciente que tenga un LDL de 50, que tenga un HDL de 60, unos triglicéridos de 70, o una homocisteína de 6. Pues así tampoco no es tan fácil encontrar eso. Entonces, realmente, y por laboratorio, ¿qué es lo que reportan ellos? Corte de triglicéridos 150, corte de HDL 50, ahí está la relación de 3. Cintura abdominal, en hombres y para Latinoamérica, pues se plantea 90 centímetros, para las mujeres 84. La relación de la cadera sobre la cintura 0,8 en hombres, 1 en mujeres. La altura total sobre la cintura abdominal, la mitad, 0,5. Resistencia a la insulina, hiperinsulinemia. Para la resistencia a la insulina podemos pedir un examen que se llama OMA. OMA 1 nos da resistencia a la insulina, OMA 2 nos da hiperinsulinemia. Y OMA es solo un cálculo matemático. Tú coges y al laboratorio pides el perfil lipídico normal y te dicen que te haga el cálculo del OMA. Y ellos te hacen el cálculo del OMA. Y si ellos no hacen eso, tú entras a la internet y le dicen fórmula para calcular OMA 1 y OMA 2. Entonces, mire que la grasa visceral sí es un factor importante de inflamación. Estas citocinas, volvemos acá a la gráfica, estas citocinas nos liberan las interleuquinas 1, interleuquinas 6, factor de necrosis tumoral alfa, y se activa el ácido araquidónico, que ya teníamos circulando. ¿Sí? Que ya teníamos circulando, exactamente. Este ácido araquidónico va a sintetizar una otra enzima que se llama ciclooxigenasa, la COX. La COX viene en dos presentaciones, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Ella va a sintetizar otros subproductos que se llama tromboxano sintetasa y prostaciclina sintetasa. Este es un tromboactivador, el tromboxano sintetasa, y este es un tromboinhibidor, la prostaciclina sintetasa. Y el tromboxano sintetasa, en presencia de una dieta rica en carbohidratos, va a producir ácido malonildialdehído. ¿Y por qué va a producir ácido malonildialdehído en presencia de una dieta rica en carbohidratos? Porque recuerden que hay una enzima que se llama G3PD, glucosa 3-fosfato deshidrogenasa. La glucosa 3-fosfato deshidrogenasa ella lo que hace es convertir los carbohidratos en triglicéridos. Y triglicéridos y ácido malonildialdehído vuelven y atacan al ácido araquidónico y se perpetúa el ciclo inflamatorio. Eso es lo que ocurre, eso es realmente lo que está pasando ahí, en esa situación. El ácido malonildialdehído lo podemos medir en la clínica. Es un examen para medir estrés oxidativo. Se llama Indican en la orina. Hay unos tirillas reactivas con las que podemos medir este examen. Y digamos, la conclusión final, o sea, el producto final del ácido araquidónico por la vía de la COX, de la tromboxano sintetasa y prostaciclina sintetasa, es la PG2. Por eso, este mecanismo se llama el metabolismo de las prostaglandinas, porque la prostaglandina E2 es lo más proinflamatorio que hay. Ella es inflamatoria, vasoconstrictora, proagregante plaquetaria, es protrombótica. Mejor dicho, como si pensáramos que todo lo malo viene de la PG2. Pero eso realmente no se hizo solo para causar maldad. Eso también tiene su función importante en el organismo. Imagínense que si hay una célula tumoral, si hubiese una célula tumoral, ella activa su mecanismo protrombótico para que la célula no se multiplique. Entonces, no todo lo malo es por la PG2. Una vez ocurre eso, se ha sintetizado la PG2, el organismo va a tratar de defenderse. El organismo va a tratar de defenderse produciendo PG1 y PG3. El PG1 es un subproducto del mismo omega 6. Ese omega 6 de 18 átomos de carbono, por la enzima elongasa, va a ganar 2 átomos de carbono y se va a convertir en GLA, ácido gamma linoleico. Hay un producto comercial para eso que se llama aceite de prímula. Se utiliza para pacientes con TPM, tensión premenstrual y esa clase de cosas. Y hay otro subproducto, también por la enzima elongasa, que se llama Deomogla. El Deomogla
es más potente, ese comercialmente se conoce como aceite de borraja, y ese es más potente que el aceite de prímula. Entonces mire que es un omega 6, son omega 6 con actividad antiinflamatoria. Y el resultado final de todo eso es producir la PG1. Y la PG1 es todo lo anti-PG2. Entonces es antiinflamatoria, vasodilatadora, antiagregante plaquetaria, antitrombótica, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que la PG1, o sea, no es así tan potente como para inhibir la PG2. Entonces nos toca recurrir a lo que decía la doctora María Victoria, a los omegas. Porque los omegas, el omega se llama ácido alfa-linoleico, para diferenciarlo de este otro que se llama gamma-linoleico. Y entonces ahí utilizamos el omega 3. Me pasó igual que el otro día. Yo realmente vengo utilizando el omega 3 de hace algunos años. Mira, ¿cuál es el problema? Hay 1,5 millones de marcas de omega 3 en el mercado. Es impresionante lo que hay de omega 3 en el mercado. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de omega 3 realmente para que nos sirva? Es la concentración de 2 subproductos que están aquí, que llaman EPA y DHA. EPA significa ácido eicosapentanoico. DHA significa ácido docosahexanoico. El EPA es lo más antiinflamatorio que hay. Bueno, no, pues no es así como tampoco pues un piroxicam, no meloxicam ni nada de eso, pero sí tiene una actividad. Entonces, si uno va a bloquear la COX-2, tú puedes usar una vía metabólica, una vía farmacológica ya conocida, tradicional, por cortos periodos de tiempo y en bajas dosis, y luego modulas con omega 3. Que tenga EPA, que tenga un buen EPA. Entonces yo me sorprendo realmente por la cantidad de EPA que trae el producto de Formulab, porque tiene por cada servicio completo 800 miligramos de EPA. Y el EPA, para poder ser antiinflamatorio, para poder que intervenga en el metabolismo de las prostaglandinas y en la cascada de la inflamación, deberíamos consumir mínimo 1.200 miligramos de EPA. Entonces, ese es un buen producto que me parece que puede venir a suplir esta vía alternativa de bloquear la cascada inflamatoria. Y la otra situación es el DHA. Pero les aclaro algo, el EPA, el omega 3, también es una molécula de 18 átomos de carbono. Y la misma enzima de Longasa, por la misma enzima de Longasa, va a ganar 2 átomos de carbono, va a quedar con 20 átomos de carbono y se va a convertir en EPA, y EPA se va a convertir en DHA. DHA es una sustancia de las sustancias más importantes para la sinapsis neuronal. Entonces, si tú quieres manejar inflamación, manejas EPA. EPA libera 3 enzimas, se llaman protectinas, resolvinas y lipoxina. Realmente esas sustancias son las que modulan la inflamación. Y el DHA, el mejor DHA es el que tenga fosfatidilcolina en su composición. ¿Por qué? Porque el que tenga fosfatidilcolina en su composición va a atravesar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica no es un muro que se pone entre Estados Unidos y México, no. La barrera hematoencefálica es un gradiente de presión. Es un gradiente de presión que solo pueden atravesar las moléculas dependiendo de su tamaño. Entonces, el DHA que traiga, digamos, fosfatidilcolina en su composición es excelente. Y el producto final de los omegas 3 es el PG3. El PG3, así como el PG2, es todo lo anti del PG2. Entonces, así nosotros podemos, digamos, modular lo que es la cascada de la inflamación desde el omega 3 y desde el omega 6. Quiero decirles una cosa. Después de los 30 años, empieza el proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque después de los 30 años, todas las hormonas caen. Cae progesterona, DHA, testosterona, estrógeno, todo eso cae. Solo sube el cortisol. El cortisol es el único que sube. Y el cortisol es la hormona del estrés. Cuando el hombre nace, como hasta los 15, 20, 25, algunas personas manifiestan que 30 años, completa sus sinapsis neuronales. Hasta esa edad. No es como el mono. El mono, como cuando nace, ya tiene definidas el número de neuronas y sus subsinapsis neuronales
el hombre no. Algunos dicen que utilizamos el 10% del cerebro, el 20%, el lado derecho, el lado izquierdo, en fin. Lo cierto es que después de los 30 años todo cae y todos los que estamos en esta reunión perdemos diariamente de 10.000 a 100.000 neuronas. Pero tenemos tantas neuronas que podríamos vivir 150 años, pero con todas esas, digamos, agresiones que tenemos y los disruptores endocrinos, pues eso es lo que no nos permite y que hace que el envejecimiento sea tan deteriorante, digámoslo de esa manera. Pero ¿cuál es una buena recomendación? Yo lo recomiendo a todos mis pacientes. Después de los 30 años, vamos a consumir un omega 3. Un buen omega 3. Muchas marcas, hay que consumir un buen omega 3. Pero les voy a decir una cosa con el omega 3, porque eso es ser ortomolecular. El omega 3, ya se los dije, es un ácido graso que se llama poliinsaturado porque tiene su primer doble enlace en el carbono 3. ¿Eso qué quiere decir? Que corre el riesgo de que ocurra, de que se oxide del lado cis para el lado trans. Y si eso ocurre, entonces ya el omega 3 no va a ser beneficioso para la salud. Entonces, ¿qué es lo que uno debería de hacer? Formular un omega 3 junto con un antioxidante. Yo lo formulo, por ejemplo, con vitamina C, puede ser con ácido alfa-lipoico también. Hay un producto que se llama pignogenol. El pignogenol es un derivado de un pino francés. Y ese producto se utilizan 50 miligramos de pignogenol o puedes utilizar 1 gramo de vitamina C, bueno, o 100 miligramos de ácido alfa-lipoico. Entonces, no vemos solo omega 3, sino que acompañémoslo, por favor, con un antioxidante para evitar que se nos vaya a oxidar al lado equivocado. Entonces, ese es básicamente el metabolismo de las prostaglandinas. ¿Cómo podemos nosotros intervenir? Para el NF-kappa beta, para modular el NF-kappa beta, tenemos la cúrcuma. La cúrcuma es una muy buena opción, 500 miligramos en pacientes oncológicos cada 12 horas. La vitamina D3 es una buena opción. El omega 3 es una buena opción para modular el NF-kappa beta. Los leucocitos los modulamos con, las citocinas las modulamos con cúrcuma. La fosfolipasa 2, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista, digamos, de medicinas complementarias, lo modulamos con adaptógenos. Licorice puede ser una buena opción. Aquí, la fosfolipasa 2 en la medicina convencional se inhibe con corticoides. Ahí es donde actúa el corticoide. Las ciclooxigenasas, ustedes ya saben, todos los antiinflamatorios más conocidos en la medicina convencional, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, meloxicam, piroxicam, todo eso, y ya sabemos que tiene efectos lesivos sobre tracto gastrointestinal, discrasia sanguínea, daño renal o efectos protrombóticos. Entonces uno escoge cómo va a matar al paciente. Entonces mire lo delicado. Aquí para inhibir la COX-2, en las medicinas complementarias tenemos el alpagofito. Por ejemplo, si hay dolor, ahí sería una buena opción utilizar 400 miligramos de alpagofito por día. El alpagofito se llama garra del diablo, es un árbol, pero el garra del diablo suena muy feo, digámoslo mejor alpagofito. La aspirina inhibe tromboxano sintetasa y prostaciclina sintetasa. ¿Qué más les digo acá? Y vamos a poner un ejemplo. Ya le dimos todo eso al paciente. Fuimos muy juiciosos. Le dimos cúrcuma, le dimos omega 3, le dimos omega 6, le dimos alpagofito y le dimos adaptógenos y el paciente no mejora. ¿Y por qué no mejora? El paciente no mejora porque el organismo trata de defenderse y seguir agrediendo. Entonces utiliza una vía alternativa de la inflamación, que se llama la vía de la lipoxigenasa. Y esa es la vía de los leucotrinos, ¿se acuerdan? Entonces hay leucotrino A, B, C, 1, 2, 3, 4, todo eso. Entonces ahí es donde actúa el Montelukast, por ejemplo, y es una droga de la medicina convencional. En la vía de los leucotrinos, que es la vía alternativa de la inflamación. Nosotros ahí tenemos la Boswellia serrata. Boswellia serrata es una buena opción para inhibir la cascada alternativa de la inflamación. Entonces, básicamente eso es así a grandes rasgos también por el tiempo, porque vamos a tocar otros temas. Lo que quería compartirles de esta gráfica que me parece muy bonita, yo quiero que la conserven, creo que esta presentación se las van a pasar,
y que se la aprendan así, es así casi de memoria, porque es increíble los resultados que uno ve en los pacientes. Cuando uno pide marcadores de inflamación, así como exámenes de laboratorio, uno no está pidiendo marcadores de la enfermedad. Entonces, así, por ejemplo, si tú pides PSA, yo no estoy pidiendo si el paciente tiene cáncer de próstata, estoy pidiendo qué tan inflamada está la próstata. Y entre más inflamada esté la próstata, más se va a manifestar el PSA. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el CA125 para ovario, el CA19.9 para páncreas, el CA72.4 para abdomen, el CA15.3 para mama, el alfa-fetoproteína en sangre para hígado, el antígeno carcinoembrionario para colon. Entonces, realmente no son marcadores de la enfermedad, sino que básicamente son marcadores de la inflamación. Esto ya lo vimos. Del tema de la inflamación, las conclusiones es que la inflamación es la base de nuestra respuesta inmunológica, tiene una fase aguda absolutamente necesaria. ¿Por qué es tan importante la fase aguda de la inflamación? Porque la fase aguda nos defiende a nosotros, es un organismo de protección. Ella mata las bacterias por un mecanismo llamado explosión respiratoria. Ella mata las células que se multiplican erróneamente por un mecanismo llamado apoptosis. Eso es importantísimo, tener una inflamación aguda que se manifiesta por los signos clásicos: dolor, rubor, edema, calor. El problema de la medicina actual es la inflamación crónica, porque pues tener una inflamación crónica ya se nos convierte en una situación muy compleja, y ahí en esa inflamación crónica entran todas las enfermedades que llaman colagenopatías. Las colagenopatías, las seropositivas y las seronegativas. Las seropositivas es la artritis reumatoidea, las seronegativas son lupus eritematoso, enfermedades Sjögren y así. Entonces todas esas colagenopatías son inflamaciones crónicas. La inflamación de bajo grado, que es la que nos presenta la grasa visceral, es asintomática, pero es mortal. Y la explosión respiratoria, se lo dijimos ahorita, es el mecanismo por el cual la inflamación aguda nos defiende. Hay que corregir la ratio, la razón EPA, ácido araquidónico y omega 3. Esa relación está demasiado alta. La protección del top line es importantísimo, un estilo de vida antiinflamatorio, ya lo dijimos. Y este es el producto que maneja Formulab, se llama Fish Oil, tiene 800 miligramos de EPA por servicio. Entonces... Doctor, yo tengo hasta acá, pues bueno, te voy a interrumpirte y me disculpas. Hemos estado súper atentos a toda tu charla y me ha parecido genial todo lo que hemos hablado. Me parece genial que ya has dado algunas conclusiones acerca de todo lo que hemos visto el día de hoy. Te agradezco inmensamente y bueno, me parece importante que este sea un momento, ya tenemos unos 15 minuticos aproximadamente, para que todas las personas que están aquí conectadas hoy nos hagan todas las preguntas que tengamos y que en este momento sea el momento perfecto para que tú nos cuentes cómo te ha ido, ¿sí? Alguna experiencia que hayas tenido con el uso de este producto Fish Oil de Carson. Pues básicamente ya sabemos que es un producto que viene líquido, que en Colombia pues básicamente es el único producto en esta condición específica que viene embotellado desde Noruega. Bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia con esta línea de productos que pues para nosotros es súper importante saber cómo lo estás manejando, cuál ha sido el beneficio que has obtenido en el uso de tus pacientes? Ya hay un montón de preguntas, entonces considero que es el momento en que todos los participantes que estamos acá empiecen a poner sus preguntas en el chat para que pues podamos darles como la información acerca de cuál ha sido el resultado que has obtenido con el Fish Oil de Carson y que podamos empezar a dar respuesta a las preguntas. Acá hay un par de preguntas que me parecen importantes. ¿Cómo se mide el AMDA? Hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería la dosis de boswellia para modular vía alterna de la inflamación? Bueno, vamos a estar contestando preguntas directamente relacionadas con lo que tiene que ver con ácidos grasos, con el omega 3. Entonces vayan poniendo, por favor, sus preguntas que el doctor las va a estar viendo. Y pues bueno, nada, doctor, vamos a escucharte los resultados que has tenido con este tipo de productos entonces en tus pacientes. Bueno, doctora, cuando uno entra en el mercado de la ortomolecular, aprende a manejar todas estas cosas, desde los radicales libres de oxígeno. Entonces uno dice, bueno, pongamos el ejemplo de la manzana. Si tú coges y llegas a tu casa esta noche y partes una manzana, te comes la mitad de la manzana, la otra mitad la dejas en la mesa y vas a ver a las 2 o 3 horas si la manzana está negra. ¿Por qué? Es el efecto del oxígeno sobre la manzana, son los radicales libres de oxígeno. Entonces hay un ejercicio que uno coge el zumo de limón, jugo de limón, y lo echa sobre la manzana y ella vuelve a recuperar su color normal. Eso es por el efecto antioxidante, porque el limón tiene limón N, tiene vitamina C,
y todo eso así. Entonces, cuando uno comprende el tema desde ahí, entonces uno dice, bueno, vimos al principio algo de detoxificación hepática, entonces uno dice, entonces, ¿qué es lo que necesitan las dos fases de detoxificación hepática? Necesitan minerales como cuáles, como el selenio, como el zinc, como el cobre, como vitaminas del grupo B, etcétera, etcétera. Entonces uno hace esa composición y dice, bueno, este paciente lo voy a empezar a manejar así, y uno empieza a hacer una formulación desde la ortomolecular. Y entonces pasa lo mismo con el omega, porque si dijimos que el omega, toda membrana celular está compuesta de ¿qué? Omega 3 y omega 6. Entonces, si sabemos eso, entonces suplimos omega y un buen omega 3. Y ya lo habíamos dicho, si tenemos una muerte neuronal después de los 30 años, de 10.000 a 100.000 neuronas cada día, pues con mayor razón tenemos que tener sustancias que sean, digamos, la composición de la membrana celular. Entonces, yo prácticamente se lo digo y se los digo a mis colegas, sinceramente, no hay paciente mayor de 30 años que yo no le formule omega 3. Y especialmente le formulo este producto porque ya lo conozco. Ya llevo más o menos unos 3, 4 años trabajando con él y realmente es impresionante el resultado en el paciente porque lógicamente uno primero le modula su inflamación por una vía convencional, dosis bajas, en tiempos cortos, y luego hace un mantenimiento con el omega 3, y porque cumple las concentraciones que hablamos de EPA y de DHA. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Me preguntaban por la Boswellia serrata. La Boswellia serrata, la dosis son 400 miligramos al día. 400 miligramos al día. Recuerden que inhibe la cascada, la vía alternativa de la inflamación. Y el ácido malonilbialdehído se llama indican en la orina. Hay unas tirillas reactivas que yo conozco, ya de a poco creo que vamos a poderlas tener aquí en Colombia, ahora están en Brasil, y nos mide estrés oxidativo y nos mide la cantidad de ese subproducto ahí. Así se mide eso. Entonces vamos si no hay ninguna otra pregunta, vamos a continuar con el tema de los neurotransmisores. Bueno, el tiempo se nos agota, entonces el tema de los neurotransmisores es una de las partes más bonitas que hay en la medicina ortomolecular. Y eso es una cosa que vamos a ver todos los días, todos los días. Y normalmente eso se debe a trastornos del comportamiento, trastornos de comportamentales, síndrome de fatiga crónica, estrés, disautonomías y todo eso, y hasta muchas cosas que uno dice, este paciente, ¿qué era lo que tendrá? ¿Será siempre el trastorno del comportamiento? Hay que entender eso también desde los neurotransmisores. Los neurotransmisores, empecemos también por lo básico como los radicales libres. Esta es una neurona, la neurona tiene un cuerpo, la neurona tiene un axón por donde viaja el impulso y la neurona tiene unas dendritas por donde se envían los impulsos. Cuando hay algún fenómeno destruidor de la neurona, lo primero que muere son los axones y las dendritas, es decir, las vías de comunicación neuronal. Posteriormente, muere el cuerpo neuronal por un mecanismo llamado apoptosis. ¿Pero qué es lo que hemos visto? Hemos visto que cuando tenemos la posibilidad de promover, es decir, de conservar el cuerpo neuronal por estímulos internos y externos, se pueden hacer nuevos axones y se pueden hacer nuevas dendritas porque existen axones y dendritas supernumerarios. Es decir, están como ahí pendientes para ser utilizados en cualquier momento. Entonces esa es una muy buena noticia. Y para restaurar esto, por ejemplo, todas las polineuropatías son básicamente destrucción de la vaina de mielina. Entonces, ¿de qué está compuesta la vaina de mielina? Está compuesta justamente de los aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina. Entonces damos eso. ¿De qué está compuesta la matriz proteica del nervio? De omega 3 y omega 6. Entonces vuelve otra vez el omega 3. ¿Y qué más damos ahí para reponer? Podemos dar vitamina B12, pero no es porque, la mamá dijo que había que dar vitamina B12, el hijo, todos, eso de generación en generación, ni siquiera muchas veces sabe por qué sea la B12. La B12 es porque necesita que la matriz proteica de la B12 se encuentre con la matriz proteica del nervio y así se empieza a recuperar esa vaina de mielina poco a poco. Es un proceso muy lento. 3 milímetros cada 3 días. Eso es una cosa impresionantemente lenta. Entonces, básicamente, eso es el tema de la neurona.
hay varios neurotransmisores, el tiempo lógicamente no nos va a dar, pero vamos a hablar de 3 y nos vamos a detener en uno. Vamos a hablar de la dopamina un poquito, vamos a hablar de el GABA y terminamos con la serotonina. Los neurotransmisores son sintetizados a partir de la comida y son sintetizados a partir de los aminoácidos. Hay un aminoácido no esencial que se llama tirosina. La tirosina también es el subproducto de un aminoácido que se llama fenilalanina. La tirosina nos da 3 subproductos. Nos da la dopamina, nos da la T4, que es la hormona de la tiroides, y nos da el pigmento de la piel, que se llama melanina. Entonces, pacientes que andan altamente estresados, todos conocemos una enfermedad donde uno se va experimentando la piel que se llama vitiligo. El vitiligo está asociado a pacientes que están altamente estresados y ansiosos. ¿Y por qué? Porque la tirosina, que debería irse a producir melanina, se va a producir dopa. ¿Y por qué se va a producir dopa? Para compensar ese estrés y deja de producir melanina. Entonces el paciente se empieza a despigmentar. Ahora, no es que a todo mundo que tenga estrés y ansiedad le va a dar vitiligo, pues no existe nadie que no tenga ansiedad en esta superficie terrestre, claro que sí, pero si tiene el polimorfismo, entonces se puede expresar la enfermedad. Entonces ese es un caso importante e interesante que debemos ver ahí con el tema de la dopamina a partir de la tirosina. ¿Cómo sé yo que el paciente tiene bajos los niveles de dopamina? O hago un examen engorroso que es de 24 horas en la orina, creo que hay que mandarlo a Estados Unidos hoy en día, o simplemente clínico, hay cuestionarios para eso. Pero puedo saber si el paciente anda bajo de dopamina, si anda triste y sin disposición, la libido se ha muerto. Eso es muy importante. La libido en ese paciente se ha muerto, porque la libido, el deseo sexual, tiene 3 ramas. Uno es el deseo como tal, y el deseo depende de dopamina y testosterona. A casi nadie le falta testosterona, a casi todos les falta dopamina, pero por ese hecho. El segundo es la erección depende de acetilcolina, dióxido nítrico. Y tercero es el orgasmo, que depende de noradrenalina y adrenalina, y también de oxitocina. Entonces, por eso el paciente pierde la libido. ¿Por qué? Precisamente por falta de dopamina. Tiene apatía matinal, quiere comer todo lo que produzca dependencia. Entonces toma más café por efecto de la cafeína, fuma más por efecto de la nicotina, etcétera, etcétera. Y tiene también, digamos, afinidad o compulsión por comer carbohidratos, azúcar. Y el síndrome extrapiramidal, pues lógicamente también es una falta de dopamina. El GABA es todo lo contrario. Es que el GABA del paciente anda irritable, anda agresivo, intolerante, no puede dormir, tiene alteraciones del sueño. Y entonces el ejemplo más clásico del paciente que le falta GABA es el paciente que le dan un benzodiazepínico. Por ejemplo, le dan clonazepam. Clonazepam es una benzodiazepina. Todas las benzodiazepinas, ¿cómo funcionan? Subiendo GABA. Pero todo en el organismo funciona como un ascensor. Si sube algo, tiene que bajar el contrapeso. ¿Cuál es el contrapeso del GABA? La acetilcolina. ¿La acetilcolina qué es? Es el neurotransmisor de la memoria. Entonces, esos pacientes que consumen GABA, benzodiazepinas, empiezan a perder la memoria. Y esa es una queja muy, muy común en la consulta. Doctor, yo estoy tomando clonazepam o pregabalina o algo así. Pregabalina, GABA. Estoy perdiendo la memoria. Y es porque precisamente sube GABA, baja acetilcolina. Y acuérdense que la acetilcolina es el único neurotransmisor que no se recapta. Todos los neurotransmisores llegan a la neurona presináptica, liberan el impulso, la neurona postsináptica utiliza lo que va a utilizar y el resto es recaptado. La acetilcolina no. La acetilcolina es destruida por una enzima que se llama colinesterasa. Entonces eso es lo que pasa con la acetilcolina. Y pasemos de una vez a la serotonina. La serotonina, de la serotonina hay que decir varias cositas. Lo primero es que el 75% de la población mundial tiene déficit de serotonina. O andan tristes, o andan distímicos, o andan deprimidos. ¿Y por qué les falta serotonina? Porque tiene una flora intestinal perversa. Entonces, si uno quiere saber si un paciente tiene déficit de serotonina, le hace un cuestionario. Este cuestionario lo he sacado de una plataforma que se llama sismed.med. Es de Brasil.
De hecho, ahí está en portugués, pero eso es muy parecido, se puede leer. Uno le hace este cuestionario, dice tendencia o variabilidad del humor. El paciente le contesta 0, 1, 2 o 3 y ahí va uno haciéndole la escala. Si el paciente anda triste, si tiene compulsión alimentaria, especialmente de comer azúcar, si tiene alteraciones del sueño, si tiene cambios de la personalidad, tendencias suicidas, taquicardia o dolor precordial, o crisis de manías o hipomanías, si tiene dolor de cabeza, tiene cefaleas, que se puede dar también por un fenómeno que se llama el prolapso de la válvula mitral. Hay un síndrome que se llama EUK12. EUK12 es que, recuerden que la válvula mitral es una de las válvulas del corazón que conecta el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. Esa válvula, cuando se cierra, tiene que tener un cerrado hermético. Si hay un reflujo de algún poquito de sangre porque la válvula no se cierra totalmente, eso genera un gradiente eléctrico. Y recuerden que el marcapaso del corazón se llama el nodo sinusal. Entonces, esto como genera un gradiente eléctrico, empieza como un contrapunteo. Dice el no, yo mando, dice yo mando, no, yo mando, yo mando, no, yo mando, yo mando. Y eso se llama una disautonomía. Entonces, eso también es una causa que hay que mirar en el tipo de dolor de cabeza. Los pacientes que tienen déficit de serotonina, todos ellos andan altos de cortisol. ¿Y por qué andan altos de cortisol? Porque recordemos que el cortisol y la adrenalina se producen en la médula suprarrenal. Como se produce en la médula suprarrenal, ella va a ir a hígado a hacer glucogénesis y neoglicogénesis y glicogenólisis. ¿Y por qué? Porque el paciente anda altamente ansioso, altamente estresado y el cerebro necesita enfocarse en un problema real o imaginario que está teniendo. Y para él enfocarse, ¿qué necesita? Azúcar, necesita comida. Entonces, cuando estás altamente estresado, o comes azúcar o el estrés te lo da y te lo da por la vía de la glucogenólisis o de la gluconeogénesis. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cortisol elevado, va a estómago, eleva el ácido clorhídrico, activa las células parietales, las células oxínticas y mata los lactobacilos. Entonces ahí es donde venimos a entender que sin lactobacilos no puede haber serotonina. ¿Por qué? Porque la serotonina, bueno, ya yo creo que todos ustedes han escuchado esa historia de que llega el paciente muy triste ante el consultorio del doctor y le dice, doctor, ando triste, estoy deprimido, me quiero morir. El doctor le dice, tú tienes cara de que te falta fluoxetina. La fluoxetina es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Escuchen bien, inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. No es un productor de serotonina, es un inhibidor de la recaptación. Vas a tomar 20 miligramos de fluoxetina y vuelve en 21 días, que es lo que se demora el fármaco en hacer efecto. Vuelve a los 21 días y le dice, sigo igual, doctor, no he mejorado. Vas a tomar 40 miligramos. Vuelve a los 21 días, vas a tomar 60, vas a tomar 80, sigo igual, doctor, esta fluoxetina no sirve para nada. Vamos a cambiarla por sertralina. 50 miligramos de sertralina, vuelve en 21 días. Vuelve en 21 días, vas a tomar 100 miligramos de sertralina, sigo igual, doctor. No, estas drogas no sirven. Vamos a ponerle venlafaxina. Vas a tomar 75 miligramos de venlafaxina y el paciente no mejora. ¿Y por qué no mejora? Porque hay que entender que los neurotransmisores se sintetizan a partir de la comida y en especial la serotonina se sintetiza a partir del triptofano. El triptofano está en casi todos los alimentos que tienen aminoácidos esenciales, porque el triptofano es un aminoácido esencial. ¿Cuál es la situación con el triptofano? Que el triptofano entra al cuerpo, tiene que encontrarse con un catalizador que se llama ácido nicotínico. El ácido nicotínico también es la vitamina B3. Y en el estómago tiene que encontrarse con otro catalizador que se llama clorhidrato de piridoxina. Clorhidrato de piridoxina es vitamina B6. Cuando se encuentre con eso, tiene que encontrarse con una flora intestinal adecuada. Entonces ahí es donde vienen los probióticos que manejan fórmulas, que yo también los formulo y me parece estupendo. Eso sería objeto de otra charla porque el tema del Ikigai, de la permeabilidad intestinal y toda la parte gástrica es impresionante. Entonces, B3, B6, lactobacilos, vitamina K2, porque los lactobacilos solo se sintetizan cuando hay vitamina K2. El triptofano se convierte en 5-hidroxitriptofano, 5-HTP. El 10% de ese 5-HTP se va a ir al plasma. ¿A producir qué? Serotonina. Esa serotonina va a ser empaquetada en unas plaquetas y vía plaquetas y vía sanguínea va a ser transportada al cerebro donde hace su función. Entonces es así más o menos como funciona el 5-HTP. Entonces, es que el triptofano es muy complicado porque mire todo lo que tiene que hacer el triptofano para convertirse en 5-HTP. Entonces, mejor damos de una vez 5-HTP. Ahora, creo que aquí tenemos este oral maravilloso. Creo que aquí en Colombia no lo tenemos 5-HTP endovenoso, pero eso va a llegar en algún momento acá a Colombia.
Y los lactobacilos, el Yarrodófilos, me gusta mucho. Cuando yo empecé todo este tema de la ortomolecular y de la medicina funcional, le hice una pregunta a una profesora y le dije que me recomendaron unos buenos probióticos. Me dijo, haga preguntas más específicas, eso como que no viene al caso. Si me hubieran preguntado eso hoy, yo digo, unos buenos probióticos son, primero, que tengan varias cepas, que tengan lactobacilos como lactobacilos, bifidobacteria como bifidobacteria, rhamnosus, etcétera, etcétera. Y que vengan billones, que vengan una buena cantidad. Entonces, mire que este producto cumple esas especificaciones. Yo lo manejo también. Es impresionante. Yo lo manejo, lo he manejado una en ayunas y una en la noche. El resultado es maravilloso, pues lógicamente utilizamos polvo de glutamina para liberar inmunoglobulina secretoria, para que el saprófito no se convierta en patógeno y también cierre las uniones intestinales. Y utilizamos pues también otras cosas, pero es importante. Yo quiero, doctora María Victoria, darle un obsequio a las personas que estuvieron en esta reunión. Les quiero dar el libro de Gayton, de Fisiología de Gayton, la última edición, para que entonces yo te lo voy a mandar a ti, para que lo podamos compartir con ellos, porque realmente es una buena introducción a la ortomolecular. Y estas son las referencias bibliográficas. Aclaro algo. En las referencias bibliográficas hemos tenido preparado un curso de actualización en bioquímica clínica, pero bioquímica sí, que podamos aplicar. Es decir, cuando pasamos del ciclo de Ender-Meyer-Hope al ciclo de Krebs, pasamos de una glucólisis anaeróbica a una glucólisis aeróbica. Yo no me sé todos los pasos del ciclo de Krebs, de verdad que no, pero sé que existe y sé cómo lo puedo utilizar y sé en qué pasos puedo utilizar. Entonces, ese curso de actualización en bioquímica clínica va como a eso, ese es el objetivo, para que lo utilicemos en el diario, en las prácticas diarias de la clínica. Eso es. Pues no, nada, muy agradecidos. La idea es que sí podamos ver de qué manera lo podemos organizar para que algunos de las personas que se conectaron hoy con nosotros puedan obtener este súper regalo de parte del doctor. Muchas gracias, doctor Javier. De verdad que estamos súper agradecidos porque ha sido un material súper importante. Si lo podemos convertir ahora en un curso que lo podamos tener para todos, va a ser muy importante. De verdad que sí, muchas, muchas gracias. No sé si hasta aquí hay más preguntas, de pronto que quieran que el doctor nos despeje, algunas dudas respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, que ha sido súper importante, un enfoque importantísimo porque hemos abordado el omega 3, hemos abordado probióticos, hemos abordado el 5-HTP, bueno, una cantidad de herramientas que tenemos como para nuestros pacientes que van a ser geniales pues para todo el tema de tratamientos para ellos. No sé si en este momento hay alguna pregunta de parte del doctor, no sé qué más podamos contarle a las personas que están participando en nuestro Zoom. Contarle muchas cosas. Lo que pasa es que pues, yo no quiero cansarlos mucho porque el tema es pesado y vamos una hora. Yo pienso que es un buen tiempo. Sin embargo, pues pueden quedar con mi correo, incluso con mi WhatsApp. Si necesitan que pueda ayudarlos a compartir algún caso clínico, con mucho gusto. Y pues yo pienso que esto es la primera de muchas oportunidades para que se metan en el mundo de la ortomolecular. Es que es apasionante, en serio. Y los resultados que ven uno de los pacientes es impresionante. Entonces esa es la invitación, hay que estudiar mucho. Eso sí, no es que, voy a un cursito y ya el lunes puedo poner muchos sueros y voy a ponerle cositas ahí. No, hay que estudiar toda la bioquímica, pero así es más agradable, sin ser así como la universidad que uno ni entendía qué era lo que le decían ahí. Bueno, doctor, yo sé que aquí hay muchas preguntas, pero pues el tiempo también se nos agota. Quiero pues de parte de Formulabs del laboratorio darte los agradecimientos por haber aceptado esta invitación. Hay un montón de preguntas, por acá dicen cómo usar la glutamina. Bueno, quieren también que coloques ahí en el chat tu correo electrónico, porfa, para que pues también todos los participantes puedan conectarse contigo. Pues nada, estamos obviamente muy pendientes de una segunda parte de esta charla, del curso que queremos hacer. Ya hemos hablado con el doctor y lo tenemos muy, muy presente para poderlo hacer en un par de meses. Estamos coordinando bien pues con el doctor a ver cómo lo podemos avalar por intermedio de una entidad de educación que nos pueda avalar el curso. Entonces la idea es que hagamos todo como debe ser, pero la información es bien, bien importante. Entonces, doctor Javier Marín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hay otra pregunta, ¿cuánto tiempo se da el probiótico? No sé si esa parte de preguntas las puedes responder en este momento para las personas interesadas
aquí acredita tu correo electrónico para que la gente se pueda también contactar contigo en donde estás, en la ciudad de Pereira, donde te encuentras. Y pues nada, estamos muy pendientes de parte de Formulabs para poder seguir, obviamente, con este tipo de charlas tan importantes para todos. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, vamos a contestar las dos preguntas y cerramos ahí. El tema de la glutamina, lo que pasa es que ahora hay una pandemia que se llama permeabilidad intestinal. Realmente uno no es alérgico a nada. Uno no es alérgico a nada. Es que soy alérgico al maní, soy alérgico a... No, eso no es así. Lo que pasa es que la permeabilidad intestinal, es decir, cuando yo tengo permeabilidad intestinal, pasan moléculas muy grandes, por encima de 10.000 Daltons. Ese es el problema, cuando deberían pasar moléculas por debajo de los 10.000 Daltons. Entonces esto va a generar una secuencia de aminoácidos y van a generar una reacción antígeno-anticuerpo. Es como la típica figura llave cerradura. Eso es lo que pasa. Entonces el polvo de glutamina, pues lo hemos usado en medicina funcional, es para precisamente cerrar esas uniones intestinales. Yo lo utilizo una sola cucharadita al día en agua, si va a hacer ejercicio después del ejercicio. Incluso lo puedo usar antes, tampoco hay ningún problema en realidad. Y eso lo que hace, además de sanar esa permeabilidad intestinal, es que no permite que los saprófitos, saprófitos como el Helicobacter pylori, la Escherichia coli, la Cándida, etcétera, etcétera, se vuelvan en patógenos para que no nos vayan a atacar. Esa es la función de la glutamina, me parece importante. Se puede dar en el cáncer, no, que no se puede dar, sí se puede dar, no tiene ningún problema porque el cáncer vive del azúcar, exclusivamente del azúcar. Y los probióticos, pues a mí me gusta hacer, digamos, periodos largos, más o menos mínimo un mes. Lo que pasa es que hacemos un programa de regeneración intestinal donde desparasitamos, reponemos con probióticos, reparamos con glutamina y con minerales, y eso es lo que hacemos. No sé, entonces terminamos acá, doctora. Doctor, muchísimas gracias por la charla. Queríamos confirmarle a todos los participantes que gracias por la compañía y que vamos a tener un descuento especial por la página. A los participantes también de la charla vamos a tener pues un descuento especial. Si gustan, les voy a dejar mi número de WhatsApp. Los participantes me escriben pues para hacerles llegar el obsequio que el doctor indicó y pues para darles más información, o se pueden remitir directamente con su visitador médico. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Igualmente en el chat, doctor, si nos puedes regalar tu correo electrónico y teléfono ya, para que los participantes... Estoy pidiendo el correo electrónico. Ahí envía el correo electrónico. Voy a enviar el teléfono. Ese es por el WhatsApp. Ahí quedó ya en el chat. Doctor, disculpa, no lo vemos en el chat. No se ve reflejado tus daticos. Bueno, entonces voy a tratar de ponerlo, pero lo voy entonces a decir y mientras tanto. El correo es asistencias, terminado en s, punto, médicas, también terminado en s, @hotmail.com. Y el celular es 314-616-8775. Ahí tiene el WhatsApp. Ok, perfecto, doctor. Creo que ya lo colocamos allí. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por participar. Que tengan todos una feliz tarde. Gracias.